bajo. En la zona alta, normalmente, como ustedes conocen, se encuentran las zonas montañosas, a partir del cual se van originando lo que son los ríos. Por lo tanto, vamos a encontrar una zona montañosa con fuertes pendientes, donde vamos a encontrar saltos, vamos a encontrar descensos bruscos, los cuales van a generar o nos van a originar una erosión hídrica muy alta, ¿no es cierto? Exclusivamente la parte del curso alto, seguramente vamos a tener lo que nosotros llamamos descensos bruscos, que van a ir afectando a lo que es el curso medio y que es el curso bajo. En el curso medio nosotros vamos a encontrar zonas donde la pendiente va a ser menor y seguramente vamos a encontrar la formación de meandros. Es característico de la formación de meandros, y en la parte baja nosotros vamos a encontrar la formación de lo que son los estuarios y lo que son los deltas. Entonces, el curso del río tiene tres tramos: curso alto, curso medio y curso bajo. En cualquier río nosotros tranquilamente podemos identificar estos cursos, ¿ya? Entonces, cuando estemos identificando los ríos, cuando estén trabajando, seguramente vamos a tener el curso alto para poder describir el curso medio y el curso bajo. Acá ya tenemos lo que habíamos dicho, que la formación de los meandros es característico de lo que hemos comentado hace un rato, que se forma en la parte media o en el curso medio del río, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los meandros? Como ustedes pueden observar, son curvas, ¿no es cierto? Son curvas que se van originando en el curso del río, ¿no es cierto? Entonces, esta formación se debe prácticamente a la disminución de la pendiente. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar meandros que llegan a formarse en lugares donde la pendiente seguramente va a ir disminuyendo, y la formación de lo que concierne a los meandros, de acuerdo a su longitud y su formación, va a depender exclusivamente de la pendiente. Si nosotros vemos acá en esta imagen de la mano izquierda, donde está el cursor, podemos observar un meandro de lo que es el altiplano. Esto es en tierras altas. Y si nosotros nos vamos a imaginar, la pendiente acá no sobrepasa el 10%, ¿no es cierto? Lo que es en altiplano. Entonces, la formación de los meandros llega a ser un poco más distribuida, ¿no es cierto? Es más distribuida. Entonces, en esta parte, en esta zona convexa, vamos a decir, es donde se van depositando lo que son los sedimentos, ¿no es cierto? Entonces se van acumulando y van originando el curso que tiene que tener el río. En la fotografía de la mano derecha nosotros tenemos igual la formación de un meandro, pero esto ya un poquito más, se podría decir, en cabecera de valle, ¿no es cierto? Cabecera de valle, donde la pendiente va a ser mayor, por lo tanto la formación de los meandros va a ser un poquito más distribuida, se podría decir, en comparación a la foto de aquí abajo. Por ejemplo, en la foto de aquí abajo, nosotros podemos encontrar un meandro mucho más cerrado, ¿no es cierto? Justamente porque la pendiente seguramente es menor a 5%, es una pendiente muy, muy baja. Por lo tanto, la formación de estos meandros van a ser muy cerradas, ¿no es cierto? Entonces, esta formación de los meandros nos sirven para poder distinguir el curso de la formación de los ríos.
Si nosotros queremos identificar acá, por ejemplo, los tramos, seguramente podemos indicar aquí en la parte alta va a ser el curso alto, curso medio y curso bajo. Si lo vamos a analizar en este trayecto. Pero si nosotros tenemos una cuenca mucho más grande, seguramente vamos a poder distinguir de mejor manera las pendientes, las caídas, la formación de... Un momentito, por favor, ¿quién está? Entonces, para que nosotros podamos distinguir lo que son los meandros, seguramente acá, por ejemplo, si hay un aumento del caudal por una precipitación elevada, posiblemente suba el nivel y posiblemente por esta parte llegue a desbordar, ¿no es cierto? Entonces, cuando sube el nivel o el caudal de los ríos en zonas bajas, posiblemente inclusive llega a cambiarse lo que es el curso que ya estaba definido, ¿no es cierto? Por lo tanto, los meandros necesariamente cuando las pendientes son muy bajas, están sujetas a sufrir este cambio, se podría decir, porque hay un aumento en el caudal de los ríos. Entonces, estos son los famosos meandros, los cuales nosotros vamos a poder distinguir en las cuencas. Acá ya tenemos los famosos deltas, ¿ya? Aquí tenemos los famosos deltas, y los famosos deltas no son nada más que la formación o la acumulación de sedimentos, los cuales se originan a partir de lo que existe la desembocadura, ¿no es cierto? Entonces, estos deltas seguramente van a desembocar a partir de la formación de un río en la parte alta, van a desembocar a otro río mucho más grande o a un cuerpo de agua más grande, que pueden ser lagos, que pueden ser océanos, etcétera, pero sí va a haber la acumulación de sedimento, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, para nosotros es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de lo que es este arrastre de esta sedimentación, inclusive podemos determinar algún tipo de parámetro el cual ha sido afectado en la parte media o en la parte baja de la cuenca. ¿Ya? Entonces, es muy importante para nosotros saber que los deltas no es nada más que la formación o la acumulación de sedimentos. Ahora, tiene una formación un poco característica, ¿no es cierto? Nosotros aquí vemos en forma, no sé si decir piramidal, triangular, ¿no es cierto? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Esos son los famosos deltas. Después nosotros tenemos los famosos estuarios, ¿ya? Y los estuarios no son nada más que el intercambio o la unión, se podría decir, entre dos cuerpos de agua. En este caso, ese efecto, acá en la parte alta de la cuenca nosotros vamos a encontrar la precipitación. Por la gravedad vamos a generar escurrimiento superficial y va a entrar o va a desembocar a un lago o al mar. Por lo tanto, en este caso está desembocando al mar y se forma este estuario cuando existe, se podría decir, esa unión entre lo que es agua dulce y agua salada. Ya, entonces, a ese efecto que se ocasiona en ese intercambio nosotros llamamos estuario. Ahora, seguramente por lo que cuando sube la marea, han debido escuchar, ¿no es cierto? Cuando sube la marea, baja la marea, seguramente acá va a ser el efecto. Cuando sube la marea, posiblemente vamos a tener mayor efecto en lo que concierne
a la formación de este estuario cuando existe una alimentación de esta agua dulce que se genera en la parte alta de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos encontrar, yo creo que en cualquier río que desemboca en el mar, seguramente vamos a encontrar estos estuarios donde se ve básicamente ese intercambio de lo que es el agua salada con el agua dulce. Seguramente vamos a poder apreciar de mejor manera la formación de estos estuarios, ¿ya? Por lo tanto, imagínense si este fuese el río Amazonas, que tiene miles y miles de litros desembocando a lo que es el océano Atlántico. Entonces, imagínense esa competencia que va a haber. Obviamente no podemos comparar con el cuerpo de agua que tiene el océano Atlántico, ¿no es cierto? Pero sí podemos ver cómo va luchando, cómo va sedimentando y cómo va formando este efecto en el curso y en la parte inferior del río. Entonces, se pueden ver estas pequeñas maravillas, se podría decir, los cuales hacen que se pueda mezclar lo que es el agua dulce con el agua salada, ¿no? Ahora, si nosotros, por ejemplo, analizamos este estuario, por ejemplo, en nuestro lago Titicaca, ¿cómo podemos analizar? Nosotros tenemos del río Suches, digamos, agua dulce, y nuestro lago Titicaca, que posiblemente el pH sea neutro, un poquitito pasando a 7.2, entonces seguramente vamos a poder observar de alguna manera este efectito, pero no va a ser comparado como lo que se ve en los grandes cuerpos, ¿no es cierto? Pero sí podemos de alguna manera poder observar eso. Luego ya entramos a lo que es el caudal de los ríos. Ya hemos visto lo que ocurre en los cursos, en el curso alto, curso medio, curso bajo. En los ríos principales se puede observar la formación de los deltas y de lo que son la formación de los estuarios y de los meandros, ¿no es cierto? Entonces, a partir de lo que hemos visto, nosotros ya vamos a analizar el caudal, y ustedes acá solamente es recordar, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es el caudal? ¿Qué es el caudal? Entonces, si nosotros agarramos o recordamos la materia de hidráulica, el caudal no es nada más que la cantidad de agua que se desplaza por un cierto lugar en un cierto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el caudal de un río va a ser eso, es la cantidad que se desplaza en el curso del río, ¿no es cierto? Entonces, nosotros acá tenemos una pequeña imagen, seguramente en época lluviosa, en la parte alta va a precipitar, se va a infiltrar cierta cantidad, se va a saturar el suelo y va a empezar por lo tanto, eso nosotros llamamos el caudal, ¿no es cierto? Entonces, acá dice, el caudal varía con las diferentes estaciones, ¿no es cierto? El caudal varía con las diferentes estaciones. Entonces, si nosotros analizamos nuestros ríos intermitentes, seguramente a partir del mes de noviembre ya algunos se van a ir incrementando su caudal. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta eso, ¿no es cierto? Que ese caudal varía de acuerdo a las estaciones, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a tener en algunos lugares en época normal, vamos a decir que acá podemos encontrar caudales regulares, y en algunos lugares vamos a tener incrementos que seguramente van a ser muy importantes. Entonces, ese es para nosotros el caudal de un río.
es la cantidad de agua que lleva un río en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Y ustedes ahí solamente es recordar el caudal en que se mide, se mide, pueden ser en litros por segundo, pueden ser metros cúbicos por segundo, hectolitros por segundo, por hora, no sé, dependiendo de la cantidad de agua que va a poder transportar ese río. Luego ya podemos hablar posiblemente de caudales mucho más grandes. Por ejemplo, el caudal del río Amazonas, ¿cuánto será? ¿Alguien tiene alguna idea, más o menos? Si alguien ha escuchado, enciende su micrófono. Dije, Dígame. me parece que era algo de 200 mil metros cúbicos por segundo. Sí, están sobrepasando los 200.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, si nosotros hacemos ahí un factor de conversión, seguramente vamos a poder calcular también en kilómetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, y así, ¿se imaginan transportar ese caudal de 200 y pico metros cúbicos por segundo? Realmente tiene que tener, pues, una, ¿cómo les digo? Un tamaño realmente muy apreciable, ¿no es cierto? Entonces, así sucesivamente nosotros podemos empezar a poder calcular. Ahora, en las cuencas, cuando ustedes vayan anotando el escurrimiento, seguramente vamos a tratar de que las unidades de caudal sean lo más fácilmente comprensibles, ¿ya? Por ejemplo, 209.000 metros o 210.000 metros cúbicos por segundo o 220.000 metros cúbicos por segundo. ¿Se entiende? O sea, más o menos se ubican ustedes. O es mejor hablar tal vez yo creo que en metros cúbicos está bien, porque si lo transformamos eso en hecto o en kilómetros, posiblemente nos vamos a confundir más. Creo que metros cúbicos podemos asimilar. Entonces, justamente esto se refiere. Imagínense esos 200.000 metros cúbicos por segundo, llévalo a litros, o sea, van a ser muchos ceros, ¿no es cierto? Entonces, esa parte es muy importante para tomar en cuenta que el caudal en sus datos tiene que estar descrito de la manera más comprensible. Por ejemplo, si les digo yo 0.001 metros cúbicos por segundo, a ver, no nos ubicamos, ¿no es cierto? Entonces no hay una relación. Por ejemplo, si yo les digo, qué sé yo, 1 litro por segundo, nos ubicamos, ¿no es cierto? Entonces básicamente nos referimos a eso, que el caudal, cuando se hace el análisis o la descripción del escurrimiento, tiene que estar en las unidades de volumen sobre tiempo más comprensibles, ¿ya? Después tenemos los famosos lagos, y como dice ahí, un lago no es nada más que un depósito o una masa de agua permanente que se encuentra acumulado en las depresiones que se originan en la fisiografía de la corteza, el cual va acumulando el escurrimiento de los diferentes
afluentes o ríos que lo conforman, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros analizamos en nuestro contexto, podemos encontrar nuestro queridísimo lago Titicaca, ¿no es cierto? Que aquí lo tienen en la imagen, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, ese es un lago, es una gran cantidad de masa que se acumula en la depresión. Seguramente este lago hace muchos años posiblemente tenía mucho más cantidad de volumen. Con el tiempo ha ido un poco rebajando su nivel, por lo tanto también ha disminuido la cantidad de almacenamiento, ¿no es cierto? Entonces, ese es para nosotros un lago, pero lo que nosotros sí tenemos que empezar a discutir no es solamente quedarnos con ese concepto de decir que es una masa en el cual se va acumulando en las depresiones de la corteza, sino que si nosotros analizamos el lago, tenemos que empezar a inclusive saber su superficie, tenemos que empezar a describir algunos aspectos en cuanto a su flora, en cuanto a su fauna, inclusive cuáles son los ríos más importantes que los alimentan, cuáles son, a ver, cuáles son los componentes, qué sé yo, sociales, los cuales, los que interactúan, etcétera. Por ejemplo, nosotros acá tenemos, miren, acá tenemos este punto, ¿qué será? Así solamente como un recordatorio. El estrecho de Tiquina, Inge. Exactamente. Si este es el estrecho de Tiquina, ¿esto qué será? Por aquí pasamos, ¿no ve? En lo que son las famosas barcazas, ¿no ve? Por aquí venimos, pasamos y llegamos a Copacabana. Entonces, este es el estrecho de Tiquina, ¿no es cierto? ¿Esto qué llega a ser? El lago menor, ¿no ve? Este es el lago menor y este es el famoso lago mayor. Entonces, seguramente si nosotros vemos el cuerpo de agua, acá en el lago mayor seguramente vamos a tener la mayor profundidad. Por lo tanto, es mucho más navegable comparado con el lago menor. O sea, estamos haciendo una pequeña descripción así muy, muy superficial, podemos decir, para poder más o menos comprender qué es lo que tenemos que empezar a ver. ¿No es cierto? Ahora, no me quiero equivocar, pero esto parece que es una desembocadura de algún río. Acá tenemos nevados que seguramente están alimentando y así sucesivamente. Entonces, y de esto podemos hablar muchas cosas, ¿no ve? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la calidad del agua, seguramente vamos a ver cuáles son los parámetros físicos, químicos, biológicos. A partir de ellos podemos más o menos describir qué especies hay en el lago, qué cultivos posiblemente hay aquí en la parte de la orilla, etcétera, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, no sé en qué materia, no sé si fue en ecología o en botánica. No, yo creo que en ecología. Por ejemplo, ¿qué se llama la parte de la costa de lo que es el lago? ¿Y qué se llama la parte central? ¿Alguien se acuerda? Vamos a preguntar en el examen. A ver. ¿Alguien se acuerda? Gastón, no duermas. No, ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Hola, ¿qué se llama la parte de la orilla de lo que son los lagos? ¿Playa? No sé. ¿Bahía? No sé.
Ya. Por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo, por ejemplo, para poder determinar exacta, a ver, les voy a contar algo, para poder determinar la cantidad de agua, que esto también se realiza en las represas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tranquilamente puedo calcular cuánto de volumen, obviamente aproximado, ¿no? Lo más cerca posible. Para poder hacer esa cuantificación, yo tengo que saber la batimetría del lago. ¿Qué significa eso? En este lago nosotros vamos a trazar curvas de nivel y a partir de ello podemos determinar el volumen que tiene el lago. Es lo que hacen los biólogos marinos, los que están más trabajando con lo que son estos cuerpos de agua, hacen la famosa batimetría. Inclusive este trabajo se hace en las represas para poder contrarrestar cuánto de volumen almacenado y cuánto de sedimento se va acumulando, se hace la famosa batimetría. Entonces, a partir de la batimetría nosotros vamos a poder determinar la cantidad exacta. Por ejemplo, nosotros en cualquier cuerpo de agua así inmenso, por ejemplo, como son los lagos, nosotros vamos a encontrar dos, a ver, ¿cómo lo vamos a llamar? Dos zonas, las cuales tienen los lagos. Por ejemplo, todo lo que es esta parte verde, que se puede observar, ¿no es cierto? Todo lo que es la parte verde, que es básicamente la parte de la orilla de lo que es el lago, se llama la zona litoral, ¿ya? En cualquier cuerpo se llama la zona litoral. ¿Por qué es importante la zona litoral? Porque acá en la zona litoral existe mucho lo que es la fauna acuática de lo que es el lago, porque hasta cierta altura seguramente realiza fotosíntesis y se van originando todo lo que es la formación del fitoplancton y del zooplancton, más que todo del fitoplancton. Entonces, es por eso importante que la zona litoral sea muy determinar, inclusive acá en la parte de lo que es la zona litoral, seguramente vamos a tener diferentes especies de piscicultura en el lago. Y la parte más negra es la parte más profunda, es la zona bentónica, que seguramente no vamos a tener mucho fitoplancton, sino que vamos a tener posiblemente zooplancton, ¿no es cierto? Y así podemos ir nosotros un poquito más detallando y empezando a ver lo que es el cuerpo de lo que concierne al lago, ¿no es cierto? Y si ustedes entran a las redes, nosotros vamos a poder encontrar diferentes lagos de diferentes formación, inclusive vamos a encontrar diferentes lagos con diferente temperatura, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la temperatura de lo que es el lago Titicaca? Pregunta de examen, por si acaso. Estamos dictando ya unas 4 preguntas de examen. Entonces, la temperatura del lago lo van a averiguar y ustedes a partir de eso pueden hacer cuál es el efecto de lo que es el lago Titicaca para lo que es la producción agrícola, a lo que es las comunidades circundantes que están aquí en el lago. ¿Cuál es el efecto, en otras palabras? Solamente con saber la temperatura del lago, o sea, cómo actúa en favor o en contra de la producción en la zona, ¿ya? Es por eso importante empezar a conocer. Por ejemplo, cuando es un río, nosotros lo vemos nomás hacia el río, o sea, ¿qué nos importa? Pero si uno es así un poquito más descriptivo, ya su cabeza tiene que empezar a funcionar, ¿no es cierto? A ver, un poquito vamos a retroceder en cuanto a los ríos. Por ejemplo, ¿cómo será el río Choqueapu?
Pucha, yo quisiera saber realmente cuáles son o sea, de qué está contaminado, ¿no es cierto? Y cómo en río abajo se produce, cómo realmente si las plantas asimilan o no esos minerales que lleva o que acarrea, si eso daña la salud, o sea, y se va y se puede hacer mucho de estos análisis, ¿no es cierto? Lo mismo en los lagos. Por ejemplo, acá seguramente está entrando por aquí lo que es lo que viene de la ciudad del Alto, cómo está contaminando, y así cómo está contaminando Puno, cómo está contaminando Copacabana, o sea, se puede hacer diferentes preguntas, ¿no es cierto? Entonces, esos son los lagos, ¿ya? Son esos cuerpos con una gran cantidad de masa. Y aquí ya hemos hablado esto. Ahora nos vamos a las lagunas, ¿ya? Como su nombre nos indica, una laguna es un depósito o es un cuerpo de agua que se forma en la corteza, pero que no es de mucha profundidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lago y entre laguna? Que lo que es el lago seguramente va a tener mucha más cantidad de lo que es esta masa en comparado con lo que es la laguna. Entonces, una diferencia importante sería la profundidad, ¿no es cierto? La profundidad sería uno de los aspectos más importantes. Ahora, si nosotros vemos la profundidad, seguramente una laguna va a estar propenso a que exista mayor colmatación, ¿no es cierto? O exista mayor sedimentación comparado con lo que es el lago. ¿Por qué? Porque la profundidad no es muy alta y por lo tanto si hay una erosión hídrica muy elevada, seguramente vamos a tener mayor grado de sedimentación, ¿no es cierto? Ahora, en algunos países se tiene diferentes profundidades, ¿ya? Pero no siempre es una regla. Por ejemplo, hay países como Estados Unidos, Argentina, de acuerdo a lo que han hecho sus estudios de sus recursos hídricos, han dicho a partir de 15 metros, hasta 15 metros, qué sé yo, va a ser laguna. O en otros países, hasta unos 5 metros va a ser laguna. Y si no, ya es lago. Entonces, es un término que se maneja. En Bolivia, ¿cuál será? ¿Cómo lo manejaremos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Hasta qué profundidad para nosotros es una laguna? ¿Qué dice? Nadie habla. A ver, alguien que hable. Rocío, ¿está ahí? No está Rocío ahí. Rocío. Cristina, ¿está por ahí? ¿Aló? Inge, buenas noches. Inge, buenas noches. ¿Cómo está? En Bolivia, Bien. ¿cómo lo catalogaremos a una laguna? ¿Con qué profundidad? A lo que yo he visto, Inge, aquí en el altiplano más que todo, está a los 3 metros hasta 4 metros, lo que es, digamos, la laguna. Ahora a nivel nacional, pues
No sé, yo creo que debe estar a los 6, 8, no creo que más. Eso sería, Inge. Ya. Si nosotros encontramos la profundidad de una laguna de 10 metros, ¿qué lo dice? El lago ya lo dice, cómo lo catalogaría? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, primero ver la superficie de lo que es la laguna, ver el cuerpo, el espejo, lo que nosotros llamamos. Ver el espejo, un aspecto muy importante. Después de ver el espejo, de analizar cuántos, qué sé yo, metros cuadrados o kilómetros cuadrados, no sé cuánto tendrá, ya veo la profundidad. Entonces, ¿qué tal, digamos, tiene más de 5 metros? Entonces, todavía estuviera dentro del rango, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros manejamos esos rangos, seguramente vamos a decir que una laguna tranquilamente con una profundidad de 10, 15 metros va a seguir siendo laguna. Obviamente tiene que tener relación con el espejo, ¿no es cierto? Con el espejo. Entonces, tenemos que interactuar, qué sé yo, eh, como le digo, esas dos variables, ¿ya? Por ejemplo, hay otra laguna, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en la foto nosotros tenemos la famosa Laguna Colorada. Si nosotros o los que hemos ido a este lugar, seguramente vamos a ver que sí tiene, digamos, buena superficie, pero la profundidad no va a pasar de los 3 metros, ¿no es cierto? Pero comparado con esta Laguna Verde, seguramente la superficie es más pequeña comparado con lo que es la Laguna Colorada, pero la profundidad va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que manejar eso en cuanto a la superficie y la profundidad. Ahora, otro ejemplito más que nosotros conocemos, por ejemplo, la Laguna Alalay, que está en Cochabamba, ¿no es cierto? Todos hemos ido a Cochabamba y hemos visto la Laguna Alalay, entonces esa laguna tiene nomás buena superficie, ¿no es cierto? Entonces, eh, ahora la profundidad tuviéramos que discutir porque con el transcurrir del tiempo esta laguna se ha ido sedimentando y que antes que tenía una profundidad de 7, 8 metros, en la actualidad ya tiene, pues, qué sé yo, menos de 3 metros. Entonces, así sucesivamente, nosotros tenemos que ir analizando cuál es el comportamiento de las lagunas para decir exclusivamente, ¿es una laguna? Pues un lago. A veces decimos, esto es una laguna y simplemente es una acumulación pequeña de agua que llegaría a ser un poco más grande de un charco, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto tenemos que tomar en cuenta. Ahora nosotros tenemos los famosos manantiales, ¿ya? Y los famosos manantiales, ¿cuál será la característica de los famosos manantiales? Ayer estábamos un poquito hablando de lo que es el manantial, ¿ya? El manantial, también otro nombre que podemos encontrar es la vertiente, dependiendo del lugar que nosotros podamos encontrarnos, ¿no es cierto? Entonces, este manantial o vertiente no es nada más que el afloramiento de agua que ocurre a partir del escurrimiento subsuperficial. ¿Qué significa eso? En la parte alta precipita, se infiltra a ciertas capas, se infiltra y va y aflora en la parte baja. Entonces, ¿cuál es la característica más importante? Nosotros decimos que es un manantial cuando el caudal no sobrepasa de los 2 litros por segundo. ¿Ya? Entonces, nosotros también podemos encontrar dentro de eso diferentes clasificaciones de acuerdo a los manantiales y dependiendo de su caudal, pero según lo que se ha tratado de homogenizar,
este manantial no puede sobrepasar los 2 litros por segundo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta para poder determinar exactamente lo que es un manantial, ¿ya? Entonces, para lo cual tenemos que nosotros tomar en cuenta exclusivamente, tenemos que hacer el aforo, ¿no es cierto? El aforo tenemos que nosotros hacer para poder determinar cuál es el caudal, ¿ya? Si nosotros recordamos, para poder aforar el caudal de una vertiente o de un manantial, ¿cuál será lo más recomendable? Seguramente vamos a utilizar un aforo volumétrico, ¿no es cierto? Es más exacto, tenemos la posibilidad de poder conseguir un recipiente de 20 litros, hacemos unas 4 o 5 veces como ustedes les han enseñado, por lo tanto, ahí podemos calcular exactamente cuánto es el caudal de su vertiente, ¿no es cierto? Entonces, es así, ¿ya? Entonces, esos son los famosos manantiales o vertientes. Y aquí no vamos a demorarnos mucho, solamente que las aguas subterráneas también son importantes para nosotros, pero si nosotros analizamos una cuenca hidrográfica, casi no se ocupa de analizar las aguas subterráneas, sino que se analiza a partir de las cuencas hidrológicas, ¿no es cierto? Pero también a partir de lo que hay un pozo surgente, seguramente vamos a tener y se va a originar escurrimiento, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros sí es importante lo que son las famosas aguas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos ver una pequeña descripción de cómo es el comportamiento de los pozos, ¿no es cierto? Entonces, yo acá hago una excavación, seguramente voy a encontrar, no sé, voy a entrar unos cuantos metros y dependiendo del punto de recarga, seguramente si mi pozo se encuentra más abajo, seguramente vamos a tener un pozo surgiente, ¿no es cierto? Pero si yo tengo mi nivel un poco más bajo, seguramente voy a tener un pozo estático o este pozo que no tiene agua surgente, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de dónde se encuentra el área de recarga. Miren, acá se ha hecho la perforación, esta área de recarga se encuentra más alta, por lo tanto vamos a tener agua que va a estar en forma surgente, ¿no es cierto? Pero si yo hago aquí mi pozo, esta área de recarga va a estar más abajo, por lo tanto no voy a tener agua surgente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder aprovechar esta agua subterránea? Tengo que instalar